algunos descansando o en el trabajo, desde sea que se estén conectando con nosotros a una nueva sesión de Noches de Medicina Interna. Para el día de hoy tengo la dicha de presentar, de introducir a un gran amigo, que es el doctor Alex Sotomayor. El doctor Alex Sotomayor es médico de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina interna y cardiología de la Universidad ICESI y de la Fundación Valle del Lili. Actualmente, como nos lo manifestó hace unos días por el grupo de WhatsApp, se encuentra también cursando la especialidad de medicina crítica y cuidados intensivos también en la Universidad ICESI. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología de la seccional suroccidente y está en el comité de la Sociedad Interamericana de Cardiología como líder emergente y es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y del Colegio Colombiano de Cardiología. Entonces, para mí es un gusto que lo tengamos acá hablándonos de este tema de insuficiencia cardíaca de origen valvular. Entonces, sin más preámbulo, Alex, gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que esta charla la teníamos pensada hace rato que estuvieras acá en este espacio con nosotros y al fin se dio y esperemos que sea del agrado de todos y que la disfrutemos y aprendamos muchísimo. El micrófono es todo tuyo. Bienvenido a Noches de Medicina Interna. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de esta iniciativa de la ciudad de Cartagena. Eh, Como ya dijo Luis, yo soy Alex Sotomayor, soy médico acá en Cali, Fundación Valle del Lili, cursando mi posgrado de cuidado crítico, pero soy cartagenero, como pueden ver, y además de eso, pues soy egresado de la Universidad de Cartagena y pues siempre es un gusto, así sea virtualmente, volver a la casa que siempre lo parió a uno. Entonces, sin más preámbulos, hablemos un poquito de insuficiencia cardíaca aguda y valvulopatía severa. Al referirnos a estas dos cosas en conjunto, entendemos que el estrés que se produce viene a ser superpuesto por una lesión que ya estaba causada en alguna de los elementos valvulares o que se presente una de novo, ¿sí? La epidemiología de estas dos coexistencias es referida en los diferentes registros, en donde encontramos, por ejemplo, que estas tienden a presentarse más o menos entre un 11 hasta un 30%, dependiendo de la cantidad de pacientes, del servicio donde se tomen, de la cantidad de esto, y los registros son muy variados o muy heterogéneos debido a las estrategias con las que pues meten pacientes, ¿sí? Y hasta hace poco teníamos registros americanos, europeos, surafricanos, de Suiza y de Holanda y demás, con todas estas características. Sin embargo, aprovecho este espacio como cuña para recordarles que desde hace un tiempo para acá, tenemos 2021, el registro de las Américas, que es el registro americano de insuficiencia cardíaca crónica o agudamente descompensada, en donde tenemos más o menos 80 centros de 20 países de toda América, no solo Latinoamérica, sino también de Norteamérica, y estamos recogiendo datos, estudiando la población, analizando lo que está sucediendo con nuestros pacientes y nuestra prevalencia en falla cardíaca, y por eso me enorgullece traerles ya un poquito más modificadas estas tablas. Entonces, los diferentes registros, y el más reciente que es el de las Américas, nos muestra entonces que la prevalencia de esta patología se presenta en un 12% en los pacientes hospitalizados y en un 8,6% de los pacientes. Em, entonces, si es una patología que nos va a suceder, en 10 fallas cardíacas, una puede ser de origen valvular y esta puede llegar de forma descompensada y aguda y pues hay que tener una idea de cómo tratarlo. Entonces, el problema radica en que en la enfermedad valvular crónica eh, vamos a tener un proceso bien sea de envejecimiento o asociado a la fiebre reumática en lo que son la insuficiencia y la estenosis aórtica. También sucede lo mismo con la mitral estenótica. Sin embargo, con la insuficiencia mitral uno puede encontrar o dividirla en dos formas, ¿no? Una primaria degenerativa
reumática y una secundaria que puede ser ventricular o atrial. Y a esta se deberá a la falla cardíaca, a la dilatación de esas cavidades y a la dificultad de la coaptación de la válvula. La insuficiencia tricuspidea también la podemos catalogar como primaria o secundaria y vamos a ver entonces que esta puede ser degenerativa asociada al cable de los marcapasos o secundaria a una patología que genere una disfunción ventricular y un aumento o un cambio heteromérico heterogénico en el ventrículo derecho. Entonces, el cuadro como tal va pasando de manera lenta y progresiva a través del tiempo dentro de la estructura normal, una fase compensada y una descompensación, y al final a la falla cardíaca. Y esto es lo que sucede, ¿no? Vamos viendo cómo los pacientes van en un descenso espiral hacia la falla cardíaca si la patología valvular no se corrige. Sin embargo, en el proceso agudo, que también puede ser ya sea por una insuficiencia aórtica crónica que se agudizó, que una trombosis de la válvula o una infección en estenosis mitral por alteración de la válvula protésica, bien sea en insuficiencia mitral, bien sea por un infarto del miocardio que rompe el músculo, endocarditis y secundarias por miocarditis y demás. O en la tricuspidia vamos a ver endocarditis, infarto y demás. Aquí no va a haber un proceso de deterioro lento, progresivo, en donde las presiones van cambiando, como lo vimos en el cuadro pasado, que en donde va de leve a moderado hasta severo, sino que vamos a ver, después de que se presenta la noxa aguda, cualquiera que fuera, un rápido deterioro y un cambio dentro de la estructura normal y la ausencia de síntomas al choque cardiogénico, la hipoperfusión sistémica y la falla de órgano como desenlace final. Entonces, y llegando al escenario, el tratamiento, operar, y pues uno podría decir que no hay más nada que decir, pero no, va más allá de eso. Si bien en algunos casos los objetivos son operar a los pacientes de forma emergente o aguda, el objetivo de esta charla y lo que les traigo es parte del manejo médico y el conjunto que van a hacer los internistas, los cardiólogos, los cirujanos y demás, es decir, el heart team. Entonces lo tenemos claro, hay más allá de un concepto y es supremamente importante. Lo hemos hablado varias veces en los podcasts de la Sociedad Colombiana de Cardiología y básicamente buscamos esa atención centrada en el paciente y trabajamos de la mano de todo un grupo multidisciplinario para tomar una decisión, para tomar la responsabilidad sobre la actuación del paciente, pues la patología que avanza rápidamente puede ser refractaria al manejo médico y los pacientes pueden terminar en un deceso, a pesar de que se haga todo bien. Entonces es importante tener en cuenta eh, que el apoyo del Heart Team permite asumir decisiones, responsabilidades y compartir el destino del paciente pues de una manera un poquito más tranquilizadora. Si estamos en centros en donde no hay un Heart Team, la evidencia recomienda hacer tele-Heart Team, es decir, usted llama a un colega, a un compañero, hacen una nota de junta y describen las decisiones que van a tomar en los diferentes escenarios que les voy a mostrar ahora. Entonces, ya entrando un poco en cada una de las válvulas y de las patologías, yo voy a ir hablando un poco de los procesos fisiopatológicos, de la estenosis, de la insuficiencia, de la aórtica, de la mitral, hablar de la tricuspidia, la pulmonar la vamos a dejar en esta ocasión por fuera, yo sé que es el patito feo de algunos, pero pues para que nos alcance la discusión, quisiera hacerlo con las que más se presentan. Entonces, es importante tener en cuenta que el problema de la estenosis aórtica grave es que existe un volumen o una poscarga fija que va a incrementar la tensión de pared del ventrículo izquierdo, la demanda miocárdica de oxígeno, y normalmente en condición crónica, si no existe un descompensador de ese equilibrio, por así decirlo, de la demanda metabólica, todo va a estar bien. Pero puede entonces aparecer un infarto al miocardio que descompense, una lesión, un trauma, un procedimiento o una arritmia que va a llevarnos entonces a disminución del llenado diastólico, porque la frecuencia aumenta, disminuye el ciclo cardíaco, se disminuye la precarga
se disminuye las presiones de llenado y la contracción arterial se ve alterada. Existe a veces hipertrofia ventricular que nos lleva a alteraciones que van a llegarnos a disminución del gasto cardíaco, aumento de las presiones de la aurícula y de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares, y de ahí pasamos al edema pulmonar, ¿cierto? Podemos pasar a la disfunción miocárdica y al choque cardiogénico y al final a la descompensación cardíaca. Entonces, lo tenemos los escenarios, la taquicardia, la fibrilación auricular, el síndrome coronario agudo, los cambios rápidos de volumen y las cirugías. Nos van a llevar a un empeoramiento o a una alteración en esa estenosis. ¿Y qué vamos a ver? Cuando son severos, vamos a encontrar una fracción de eyección disminuida, vamos a ver un chorro aórtico de una velocidad de chorro aórtico de más de 5 metros por segundo y un gradiente mayor de 40. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Electrocardiograma, buscando las causas de descompensación de esa estenosis aórtica, bien sea con signos de isquemia aguda, fibrilación auricular o trastornos de la contractilidad que reduzcan el tiempo del ciclo cardíaco. Vamos a estudiar exámenes en general, ¿cierto? Para ver cómo está la perfusión de los diferentes órganos. Vamos a ver si hay un proceso infeccioso que puede ser descompensador de esto, la radiografía pulmonar. em, la radiografía o la imagen pulmonar para ver la congestión y demás. El ecocardiograma nos ayuda a ver la fracción de eyección del de izquierdo, del derecho, cómo está la cava, cómo están los gradientes y demás. Y los trajes esofágicos nos sirven para ver o estudiar muy bien la válvula, medir, hacer planeaciones en caso de que se quiera hacer un proceso. Voy a ir pasando por cada uno de ellos a manera de una rápida revisión y luego vamos al enfoque de cada uno. Entonces, en la insuficiencia aórtica, ¿cierto? Eh, Ahí pues se devuelve la sangre cuando se hace la sístole, se devuelve al ventrículo izquierdo y hay sobrecarga de volumen, aumento de la presión diastólica, hay isquemia relativa por la disminución del flujo coronario y aumento de la demanda miocárdica. Y cuando existe una insuficiencia aórtica aguda, puede a veces presentarse una rápida dilatación y caída del gasto. Entonces, uno de los eventos que puede ayudar a descompensar es la bradicardia, porque aumenta el tiempo de llenado diastólico, lo que aumenta el volumen de fin de diástole, y en los no dilatados va a hacer alteraciones de la precarga, de la poscarga, lleva edema pulmonar y demás. Hay una baja correlación entre la severidad de la insuficiencia y los síntomas, y la ocultación no puede orientarnos sobre la severidad. Habrá insuficiencias aórticas importantes que soplen mucho y habrá insuficiencias aórticas importantes que no soplen tanto, y hay que tenerlos en cuenta. Elementos descompensadores son el choque cardiogénico, el edema pulmonar agudo, la disección aórtica y la endocarditis. Lo mismo, vamos a ver entonces desencadenantes, el electro nos ayuda mucho en eso. Los análisis complementarios nos van a ayudar a ver si hay un daño a órgano blanco, si hay aumento de los péptidos o si hay acidosis, y los estudios de imágenes para planear, para buscar causales infecciosos y demás. En la estenosis mitral, ¿cierto? Esta va a presentar una obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo con un aumento en las presiones de la aurícula izquierda, dilatación de la aurícula izquierda, lo que nos lleva a riesgos de fibrilación auricular y aumento de la frecuencia cardíaca, émbolos, y en obstrucción aguda, se puede presentar obstrucciones agudas y severas cuando hay, insufi- eh, cuando hay eventos de obstrucción, por ejemplo, cuando hay prótesis mitral. Los síntomas en reposos con áreas menores de 1 centímetro cuadrado son exacerbados por la fiebre. Pues podemos tener síntomas en reposo y podemos exacerbarlos cuando no son tan pequeños por fiebre, infección, taquiarritmia, y uno puede encontrar alteraciones secundarias a esos procesos infecciosos. Nuevamente, y yo creo que aquí es importante irnos a que cambie un poco, y cuando pensamos en alteraciones de la mitral, la, hay que pensar en un ecocardiograma transesofágico temprano para ver si hay vegetación, si hay dilatación anular, si hay ruptura de los músculos y si es candidato a una intervención percutánea. En la insuficiencia mitral, ¿qué vamos a ver entonces? Que puede haber una regurgitación sistólica hacia la aurícula izquierda, sobrecarga de volumen
a la aurícula izquierda y congestión pulmonar. En la parte crónica, la dilatación del ventrículo izquierdo va a generar por algún momento un mecanismo compensatorio. Sin embargo, en la aguda, la aurícula izquierda no es distendible, los aumentos de la aurícula izquierda se ven importantes, se aumenta la resistencia y presiones de llenado y se cae el gasto cardíaco. Entonces uno va a encontrar choque cardiogénico importante en estos pacientes. Nuevamente, el eco-TT y el eco-TE son importantísimos para tomar conductas rápidamente en estos pacientes que se deterioran. Con respecto a la insuficiencia tricuspidia grave, entonces hay signos de congestión sistémica, aumento de la PVC, hepatomegalia, asitis congestiva, edema periférico y demás. Hay hipoperfusión renal por congestión venosa. Las complicaciones asociadas o los cuadros que llevan a esta complicación son la insuficiencia hepática, hay disminución del gasto cardíaco y choque cardiogénico cuando cuando impactas el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, en general, y para cualquier falla cardíaca de origen valvular, a uno le recomiendan un enfoque por etapas. Primero el de diagnóstico, sospeche que tiene una enfermedad valvular que está descompensando la falla cardíaca. Evalúa la severidad, el fenotipo y el pronóstico. Siempre que usted tenga una enfermedad valvular severa o un cambio en las características valvulares y tiene falla cardíaca de nuevo, piense que es la válvula y esté seguro de que es la válvula antes de pensar en otras estrategias. Estabilice a su paciente y luego reevalúe y vea si hay otras patologías, hay un infarto que no vio, hay una infección que no vio, hay una alteración que se le está pasando y que no la ha corregido. Busque el tratamiento definitivo y luego cuide a ese paciente después de la intervención. En esta charla yo quiero quedarme en el manejo y en el escenario de manejo, de tratamiento y estabilización y también en los escenarios. Entonces, si uno piensa qué escenarios hay o cómo vamos a encontrar estos pacientes, uno puede dejarlos en tres escenarios. Uno, hay una falla cardíaca, es origen valvular, sin embargo, el manejo médico puede suplementar las necesidades del paciente y no hay indicación de una intervención urgente. En otras, el paciente está en franco choque cardiogénico, no responde a las terapias médicas, ya está con manejos avanzados. Este paciente puede necesitar una intervención emergente o el paciente no mejora y se va en picada, va en crash and burn, y uno debería pensar en una intervención urgente. O, tercer escenario, el uso de dispositivos de soporte circulatorio mecánico temprano para mantener, soportar y tomar decisiones en el paciente. Entonces, en este tratamiento multiparamétrico, que lo llaman así, uno debe estabilizar al paciente antes de la corrección definitiva. Y este es el objetivo de la charla. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle en los diferentes escenarios para estar tranquilos de que estamos optando por el mejor manejo para el paciente y que podemos estabilizarlo antes de que vaya a ser llevado a la corrección definitiva, ya sea percutánea o quirúrgica abierta? Hay que optimizar las condiciones de carga de los ventrículos izquierdo y derecho. Hay que reducir la congestión, pero al mismo tiempo toca mantener la perfusión tisular. Vamos con esas, pero antes, ese paciente, yo quiero, entonces, y si uno habla, poner inotrópicos, vasoactivos, sí, esa parte la vamos a tocar. Pero antes yo me quiero poner en el escenario de los compañeros de cardiología, medicina interna, medicina de urgencias y médicos generales que están en el servicio y ese paciente llega con insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Esta en falla cardíaca y válvula se asocia a un 30% del ingreso a UCI. Si uno se pone a revisar, buscar, tratar de traer un consenso fuerte, soportado en evidencia, no encuentra indicaciones particulares para ninguna modalidad o técnica de ventilación mecánica en estos pacientes. Y a uno le dicen, puede pasar de la ventilación mecánica no invasiva a la intubación urotraqueal y es importante también saber el tiempo de destete ventilatorio. Eso es complejo. Lo va a dar la clínica y las decisiones concertadas y el heart team. Sin embargo, hay que tener en cuenta y uno de los mensajes que debe quedar es que debe iniciarse la ventilación, sea cual sea la estrategia que vayan a tomar, de manera rápida, porque algunas veces podemos disminuir la probabilidad de que lo tengamos que intubar. Muchas no, muchas sí. Entonces, para cada escenario, o recordar,
inicialmente, en general, la ventilación mecánica invasiva, la presión positiva, nos va a llevar a disminución de la precarga del ventrículo derecho, a un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y cambios en el corazón izquierdo, en la precarga, la poscarga y en la demanda de oxígeno miocárdico, la tensión de pared y el trabajo cardíaco. Teniendo en cuenta la interacción ventilación de corazón-pulmón en la ventilación, hay unos escenarios que toca tener en cuenta en la ventilación mecánica. Entonces, uno, cuando hay insuficiencia aórtica, cuando hay insuficiencia de tipo mitral, la ventilación positiva va a disminuir la precarga del ventrículo, va a disminuir la poscarga y podría mejorar el gasto cardíaco y la perfusión miocárdica. Así también en la insuficiencia, en la estenosis aórtica, en la insuficiencia aórtica vamos a ver que disminuye la precarga, mejora las condiciones del ventrículo izquierdo y mejora la coaptación de la mitral y podría mejorar las dimensiones del ventrículo izquierdo y en cierta medida la regurgitación. En caso de la estenosis aórtica, va a disminuir la precarga y como hay un volumen fijo, hay un alto riesgo de inestabilidad perintubación y puede causar disminución de la presión de perfusión coronaria, empeoramiento de la isquemia miocárdica y empeoramiento del choque cardiogénico. Si bien a uno no le dicen en qué puntos hay o no hay, o qué medicamentos hay, una cosa importante que uno puede decir en la estenosis aórtica es que en el momento en que se piense en intubar, recuerden que estos pacientes son muy sensibles en la precarga y que algunos medicamentos no van a ser tan bien tolerados como otros en la inducción anestésica. Y por eso la perla es tratar de no usar propofol, porque aumenta el riesgo de eventos mayores cardiovasculares durante el proceso perintubación y tratar de pensar en etomidato y ketamina. En la insuficiencia mitral disminuye la precarga y hay que tener cuidado porque cuando hay hipertensión pulmonar, las PIP aumentadas van a aumentar la resistencia vascular periférica, puede haber tendencia al edema pulmonar y dificultad en el destete en el winning ventilatorio. Y para la insuficiencia tricuspidia hay que tener en cuenta que disminuye la precarga del derecho, por eso hay que tener cuidado con las PIP altas y la falla cardíaca derecha como tal. Entonces, en ventilación hay varios escenarios. Hay que tener cuidado, la ventilación no es inocua, en algunos casos nos puede ayudar, pero en otros nos puede complicar la cosa y el destete. Em, con respecto al soporte mecánico circulatorio, hay que decirlo, hay algunos estudios y no me voy a decantar diciendo en cuáles sí, en cuáles no, qué sirve, qué no sirve, porque no es el objetivo de la charla, sino ver los escenarios. Hay que tener en cuenta estos tres grandes, el balón de contrapulsación intraórtica, que lo tenemos en Colombia, la membrana de intercambio, el ECMO, y el que no tenemos, que esperamos en algún momento traerlo, que es la bomba de flujo microaxial o el sistema Impera. Entonces, miren acá la correlación entre los tres dispositivos de soporte circulatorio, las dos grandes válvulas que nos preocupan en esto cuando vamos a tomar la decisión. Entonces, vean, el balón de contrapulsación en estenosis aórtica tiene una pequeña mejoría del gasto cardíaco y puede ser considerado. En cambio, y en regurgitación va a incrementar el volumen del la poscarga del ventrículo izquierdo. Está en contraindicado en estenosis aórtica moderada a severa. Entonces uno va viendo, estenosis aórtica y valor no van. En la mitral, con estenosis, es menos eficiente debido a que pues, la patología preventricular no va a dejar que eso, que haga que haga un buen llenado coronario en la diástole. Y en la regurgitación, en cambio, se puede usar y es muy usado y tiene una muy buena eficacia. Con respecto al Impela, es importante tener en cuenta y recordarles que hay varios Impelas, ¿no? Que dan diferentes gastos cardíacos y diferentes flujos y diferentes cosas. Está un Impela 2.7 que da gasto de 2.7, el BP que da 2.5, perdón, da el BP que da 3.7 y el Impela de 5 de, 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 de gasto, que es diferente a los otros. Entonces, en la órtica,
En la estenosis aórtica, el impela tiene una contraindicación relativa y en algunos casos es severa, según el centro y la experiencia, puede empeorar la obstrucción fija y si se piensa sería en el momento perioperatorio antes de la valvuloplastia con balón. Antes, meterlo a la valvuloplastia y dejarlo en el posoperatorio hasta que el choque mejore. Hay una contraindicación relativa en regurgitación aórtica. Dada la ausencia de otras opciones, se podría usar, pero pues no hay evidencia. En la estenosis mitral también no es tan eficiente, pero en la regurgitación se puede considerar. Y en el ECMO, en estenosis, es razonable. Sin embargo, hay que tener cuidado de que haya hipoxemia y descompensación del derecho, por lo que se debería considerar en configuración venoarterial también, el ECMO venovenoso en configuración venoarterial y pensar en descargas de la aurícula del izquierdo. Aumenta la poscarga del izquierdo, empeora el estado pulmonar, el de edema pulmonar y puede considerarse, pero hay que tener mucho cuidado con el medio. Hay algunos que piensan en medidas de descompresión del ventrículo izquierdo como un balón de contrapulsación, bueno, y otros. Puede ser considerado en la poscarga de la aurícula izquierda y en la regurgitación puede ser puente a la cirugía o puede ser usado como salvamento en los pacientes que tengan poscarga aumentada, en pacientes que tengan regurgitación mitral. Con respecto a entonces, esas son las condiciones generales. Ahorita yo les voy a dar unas tablas o más bien unos mapas conceptuales en donde uno pudiera tener una idea de qué hacer. Pero entonces, con respecto al manejo médico, por ejemplo, en la estenosis aórtica grave, como les había dicho, el tratamiento se limita por la obstrucción fija, la hipertrofia ventricular izquierda, cuando son crónicos que se agudizan, y que la precarga es supremamente sensible en este punto. Entonces, eh, en pacientes que están normotensos o hipertensos, que tengan congestión, la furosemida es uno de nuestros primeros aliados que tenemos que tener en cuenta, así como el nitroprusiato, en menor medida la nitroglicerina. Ahora, si ustedes me dicen por qué nitroprusiato, nitroprusside, por qué no nitroglicerina, la verdad es que es poca la evidencia que hay. Uno de los artículos que nos habla de que los nitratos son buenos en estenosis aórtica severa es un artículo del New England Journal de 2003, donde se demostró con solo 25 pacientes, bueno, se mostró con 25 pacientes que era bueno, seguro, disminuía la precarga y nos ayudaba, que disminuía la congestión y mejoraba rápidamente a los pacientes. Ahora, cuando los pacientes tienen estenosis, entonces está la opción ahí de nitroprusiato y obviamente el diurético. En pacientes con rendimiento cardíaco muy deficiente, la dobutamina y el levosimendan son muy buenas opciones, la mirrinona no tanto. Si está con estenosis aórtica grave y hay hipotensión, la opción es norepinefrina y hay que tenerlo en cuenta. Es cuando ya uno va sumando las cosas, ¿cierto? Entonces, en el manejo de la estenosis aórtica, ¿cierto? Eh, las medicaciones van a buscar mejorar la perfusión, mejorar, aumentar la perfusión tisular, buscando tener cuidado con un aumento en la poscarga, buscando evitar el aumento en la tensión de pared, ¿cierto? Y buscar qué lo descompensó si hay un proceso infeccioso, darle antibióticos. Eh, Hay que tratar de buscar maniobras que nos lleven a evitar taquicardias, a mejorar el llenado del ventrículo izquierdo, si hay arritmias cardioversión y la ventilación mecánica en estos pacientes eh, se piensa bastante la no invasiva, más que la invasiva. Si se logra una estabilización, se busca el equipo interdisciplinario, se revisa los riesgos perioperatorios y se considera la cirugía abierta. Y si hay un riesgo muy alto, se puede hacer estrategias percutáneas, balón, bien sea definitivo o como un puente para una estrategia de TAVR. Y si el paciente persiste con choque, a pesar de que tenemos un manejo médico óptimo con respecto a la carga de volumen, ¿cierto? Con respecto a las variables hemodinámicas y ventilatorias, uno puede definir a dónde va el paciente debido a las condiciones que tiene, bien sea a cuidados paliativos o dispositivos de soporte mecánico circulatorio
como el ECMO, ¿cierto? Y en ECMO llevarlo a balón o estrategia percutánea. Insuficiencia aórtica grave, entonces también muy sensible a la poscarga. Si como cardiólogo, a pesar de que estoy en cuidados intensivos ahorita como cardiólogo, a mí me gustan mucho los manejos de los pilares, como lo hemos visto en pilares en falla cardíaca, pilares en hipertensión y demás. Yo les traigo los cuatro pilares para el manejo de la insuficiencia aórtica grave, que son uno para disminuir la sobrecarga, para mejorar el flujo de la poscarga, para aumentar el volumen latido y para tratar el choque cardiogénico. Entonces, para disminuir la sobrecarga, la furosemida como siempre, para mejorar el flujo de avance del nitrato endovenoso, para aumentar el volumen latido, dobutamina y mirrinone, el shock triad nos dijo que pues, el doremitraya nos dijo que se pueden usar. Y para choque cardiogénico, los vasoactivos y los inotrópicos, y los inotrópicos, bien sean inodilatadores o inopresores, nos pueden servir. Lo que hay que tener en cuenta es, ojo con el beta bloqueador. Hay que tener en cuenta el beta bloqueador porque el beta bloqueador aumenta en general, el beta bloqueador no es apropiado porque prolonga el tiempo de regurgitación diastólica, disminuye el stroke volume y en caso de choque cardiogénico, la bradicardia nos frega. Entonces, incluso nos lleva a tener que marcapasear a los pacientes. Entonces, para insuficiencia aórtica grave, no beta bloqueadores, manejar la poscarga, mejorar el flujo de avance con dosis bajitas de nitratos. El volumen minuto puede aumentar con inotrópicos y para el choque cardiogénico, los inotrópicos vasoactivos y lo que necesitemos para mejorar ese paciente. Lo mismo, tenemos que pensar en cómo vamos en usar los inotrópicos, los vasodilatadores, en la medida mejorar la cronotropía, la inotropía y el gasto cardíaco, mejorar manejar la sobrecarga de volumen, evitar la hipervolemia, la hipertensión y el aumento en la poscarga, mejorar los flujos hemodinámicos y demás. Entonces, si tengo una nativa que está alterada, llamo al Heart Team y determino si necesita un TAVR o una cirugía abierta, si el riesgo operatorio es alto. Si es por una válvula bioprotésica y está en choque, yo puedo hacer un valve valve de rescate o puedo hacer una cirugía o un valve valve urgente. Uno de rescate para el choque persistente y si se logró estabilización es que se hace uno planeado. Para endocarditis, estabilización, y si no se logra la estabilización y tiene criterios quirúrgicos para cirugía, pues hay que hacer la cirugía abierta y en caso de que se produzca en medio de un procedimiento y de forma iatrogénica, pues de rescate se puede pensar en cirugía abierta o un valve valve. En estenosis mitral grave, tengo tres objetivos. Uno, reducir la congestión con diuréticos. Casi siempre, bueno, no casi siempre, pero un punto importante de de la descompensación de la estenosis mitral es cuando hay fibrilación auricular o taquicardias y hay que buscarla. Y a veces estos pacientes van a estar hipotensos, entonces hay que tratar de usar los medicamentos para mejorar la presión, prefiriendo la vasopresina y si toca norepinefrina a dosis baja. Y aquí es donde aparecen esos manejos en donde uno ve que en pie tiene doble soporte porque está muy hipotenso, tiene insuficiencia mitral, está en falla cardíaca y uno le dice a su médico, a su enfermera o a su grupo, vamos a bajarle la norepinefrina, no le tocamos la vasopresina y destetamos primero este y de último este. Si tenemos la fibrilación auricular, buscamos entonces controlar la frecuencia anticoagular y tratar de regresar al ritmo sinusal. Y tratemos de evitar los vasodilatadores inotrópicos. Con la reducción de la congestión pulmonar, eh, el diurético nos va a ayudar mucho. En cambio, los vasodilatadores endovenosos y los inotrópicos son ineficientes en reducir la congestión, ya que eh, el paciente que tiene el gasto cardíaco alterado, aumentado en insuficiencia mitral con disfunción o con alteración de las presiones de llenado y falla y disfunción sistólica, esos pacientes nos van a empeorar los síntomas como tal, entonces tratar de evitarlos. Nuevamente, el manejo de la estenosis mitral, la ventilación mecánica
tratar de evitar la presión positiva, que baja la carga y todas estas cosas que estamos evitando. La amiodarona, la digoxina, nos van a ayudar si el problema es de taquicardia, de fibrilación auricular y tiene disminución de la fracción de eyección, buscar la estabilización del ritmo y si continúa inestable, pues pensar en cardioversión eléctrica. Si el choque persiste, como siempre, pensar o me voy para cuidados paliativos o tengo una capacidad de recuperabilidad, criterios para soporte mecánico circulatorio y puedo hacer una valvuloplastia con balón. Si se logra estabilizar, el heart team interviene para ver si el riesgo si el riesgo es aceptable, lo operamos y si no, podemos hacer estrategias percutáneas. ¿Cuál es mejor para cada válvula? Creo que es cada válvula y cada estrategia tiene por lo menos una charla de 1 hora y nos quedamos cortos, que no es el objetivo, pero hay que tener en cuenta que esto se toma en conjunto con todo. Para la insuficiencia mitral grave, es importante tener en cuenta que es muy sensible a la poscarga. Entonces los vasodilatadores reducen la poscarga ventricular izquierda, aumentan el volumen sistólico y ayudan a definir a reducir la insuficiencia mitral, por lo que son la primera línea de tratamiento en pacientes que están en falla cardíaca y regurgitación mitral, a menos que estén hipotensos. Con respecto a los diuréticos, hay que pensarlos, nos van a ayudar muchísimo para la descongestión de los pacientes. Con los inotrópicos, es importante tener en cuenta que em, la dobutamina y los inhaladores con mirrinones mejoran el volumen sistólico en pacientes con hipotensión y con signos de hipoperfusión. También el levosimendan mejora agudamente la función sistólica y diastólica y reduce el grado de insuficiencia mitral, eh, y en especial en esos pacientes que estaban con betabloqueadores y que tenían hipertensión pulmonar con disfunción ventricular derecha. Se puede pensar en vasopresores, sí, porque a veces van a estar hipotensos, pero hay que pensar que estos van a empeorar la insuficiencia mitral, entonces la idea es utilizarlo en las dosis más bajas posibles. En ventilación mecánica, entonces presión positiva, hay que tratar de manejar el edema pulmonar. Eh, la ventilación mecánica nos puede ayudar en ese punto. Hay que evitar el edema pulmonar, hay que aumentar el gasto cardíaco, evitar la bradicardia, porque la bradicardia aumenta el periodo en donde se mantiene la regurgitación. No hay que tener hipovolemia, no hay que tener hipertensión. Si hay hipotensión, el vasopresor bajito, eh, y tener en cuenta o tratar de usar medicamentos que no aumenten las resistencias vasculares del derecho. Si yo logro estabilizar a ese paciente, Heart Team, miren que siempre está en el proceso, considerar tempranamente el- 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 la intervención percutánea de la válvula y si el riesgo quirúrgico aceptable, operar la válvula abiertamente, de forma abierta. Si persiste el choque cardiogénico a pesar del manejo, siempre es una opción el cuidado paliativo. Siempre hay un punto en donde el paciente tiene poca reserva metabólica, poco apoyo social, poca capacidad de sobrevida, múltiples eventos adversos, múltiples patologías. No puede pensar llevar a ese paciente a cuidados paliativos. Pero si no, el soporte mecánico, el balón de contrapulsación intraórtica es bueno en estos, el Impela también es muy bueno y el ECMO también nos sirve aquí. Nos sirve para llevar puente o solucionar el problema y ahí llevarlo a la intervención que requiera su paciente. En insuficiencia tricuspidia, como bonus track, es importante tener en cuenta que endocarditis es la primaria, el trauma de la válvula como tal. La secundaria es asociada a un infarto del ventrículo derecho, un tromboembolismo pulmonar. Eh, entonces, lo que hay que tener en cuenta es tratar esa etiología que nos está dando problemas. Los diuréticos como la furosemida sola o en combinación disminuyen la sobrecarga de volumen y mejoran los síntomas, ¿cierto? Los inotrópicos como tal, bueno, y es importante tener en cuenta que en algunos estudios pequeños se ha pensado que los inhibidores de la aldosterona pueden ser un tratamiento, en especial en esos pacientes que el problema de la insuficiencia es por congestión hepática, hiperaldosteronismo, pero pues como tal en el cuidado crítico todavía hasta a futuro no es. Los inotrópicos y vasopresores son muy útiles para soportar la contractilidad
del ventrículo derecho, la dobutamina desde 5 microgramos por kilo minuto nos va ayudando y el mirrinole y el levosimendan mejoran el gasto cardíaco sin aumentar las resistencias vasculares periféricas, a diferencia de la dobutamina. Entonces, tener en cuenta eso, si hay mucha hipertensión pulmonar, son buena opción el mirrinole y el levosimendan. Entonces, ese sería como el organigrama de ellos, ¿cierto? Buscar la estabilización. Si hay endocarditis, los antibióticos son supremamente importantes, 4 a 6 semanas, a menos que falle, a menos que embolice, a menos que sea muy grande, que son las indicaciones de cirugía, eh, se, se debe pensar en el manejo médico. Y si hay hipertensión pulmonar, si hay secundario infarto, tromboembolismo pulmonar, las terapias médicas, la trombolisis, cuando se necesita estén estables y sean de alto riesgo, tienen que estar en la cabeza de las personas. Y cuando son crónicos, que han evolucionado y que están permanentes, las intervenciones con la terapia médica o los manejos eh, eh, percutáneos, si las cirugías de corrección em, son prohibitivas. Sin embargo, en reparar, en reparar plásticos, y esto estamos de la tricúspide, estamos haciendo cosas, sin embargo, estamos un poco demorados en hacer más intervenciones en la tricúspide. Entonces, a modo de resumen, pensemos así: estenosis aórtica, esta es la prevalencia, estas son las características clínicas, este es el manejo médico. Yo les traigo esta tabla a modo de resumen con los diferentes escenarios que tienen. Esto es para tomarle una foto y tenerlo en la cabeza. Quiénes sí, quiénes no. Entonces, estenosis aórtica, diuréticos cautelosos para congestión, norepinefrina y hipotensión, y dobutamina si el gasto está bajo. Cambio en la insuficiencia aórtica, nitroprusiato, dobutamina para producir la poscarga y evitar beta bloqueadores. Y así. Evitar ventilación mecánica prolongada para la estenosis aórtica, presión positiva para la insuficiencia aórtica y ventilación mecánica no invasiva para la estenosis mitral, y soporte ventilatorio para reducir la poscarga en la insuficiencia mitral. La ventilación con presión positiva puede mejorar la congestión, pero ojo que puede aumentar la disfunción del ventrículo derecho. Estas son las características clínicas, y yo creo que una de las cosas importantes es pensar que el paciente que está descongestionado, la válvula tiene que ser evaluada. Todas las válvulas tienen que ser evaluadas. Entonces, haga el diagnóstico, establezca el escenario, determine la estrategia más efectiva con su paciente según el escenario que tenga, hable con la familia, defina objetivos y todo, si es posible, con el heart team. Y aquí termino como para darle espacio a las preguntas, las dudas, inquietudes y comentarios. Sé que el objetivo de la charla era mostrar los escenarios. Era una charla más catedrática. Sé que algunos de pronto dicen, queridos, los estudios que soportaban esas divisiones, créanme, hay unos que están en ventilación, no hay casi nada, o no hay prácticamente nada, solo las sugestiones y las ideas. En soporte mecánico circulatorio hay algunas cosas, los subgrupos de pacientes de estos estudios, no todos, y de los medicamentos, algunos son consideraciones fisiológicas y algunos son estudios pequeños, 20, 30, 40, 50 pacientes. Los de estenosis aórtica, los de la enfermedad aórtica, fueron muy populares en el 2003, ¿sí? Todavía faltan más cosas, y no, los registros solo nos están mostrando la prevalencia, y sabemos entonces por el registro de las Américas, que es nuestro registro, que en los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca, un 12% pueden ser por la falla valvular, y ambulatoriamente la causa de su falla cardíaca que sea de origen valvular es un poco menos del 10%. Entonces, abro para que empiece el debate o los micrófonos o quieran comentar algo. Muchísimas